Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Les agradezco mucho que se hayan conectado. Vamos a iniciar con este taller. El taller es Diseño de Materiales Educativos Digitales. Y bueno, para iniciar, tenemos la presentación. Quiero explicarles lo que vamos a trabajar durante toda esta sesión. Principalmente, les voy a enseñar tres plataformas con las que ustedes pueden ir creando sus materiales. La primera de ellas es Canva, que es en la que estamos trabajando y en la que está trabajada la presentación. Para conocer estas plataformas, obviamente necesitamos saber los fundamentos del diseño gráfico. Aquí es importante señalarles que no van a ser como tal diseños muy complejos, solamente lo que buscamos es apoyarlos para que ustedes puedan ir generando productos que les sirvan para toda esta emergencia que estamos viviendo, para que ustedes puedan ir desarrollando materiales de acuerdo a sus necesidades muy específicas. Sabemos que hay docentes de todas las áreas educativas, desde preescolar hasta el nivel superior. Entonces, las necesidades que ustedes tienen en cuanto al diseño de estos materiales, pues son muy distintas. Este es el temario que vamos a estar trabajando. Esta es la primera plataforma con la que vamos a trabajar, que es Canva. De ahí estamos a razón del tiempo para avanzar en una plataforma que les va a permitir elaborar ya sea juegos, materiales mucho más interactivos, y por último Animaker, que les permite hacer más la cuestión de tutoriales o videotutoriales, y les va a permitir crear videos muy cortos, de 1 minuto, 2 minutos, de una manera muy sencilla. Estas tres plataformas están en internet, no tienen que descargar ningún software especial para realizarlo. Y bueno, vamos a entrar bien al primer tema, que es composición. ¿Por qué es importante que conozcan estos tres temas? Porque son la base para diseñar cualquier tipo de materiales. Entonces, es lo que vamos a estar hablando, y si tienen alguna pregunta o alguna duda que quieran abordar, por favor, escríbanla en el chat y voy a ir tratando de responderles todas las dudas que vayan surgiendo. También, si tienen alguna necesidad específica, que digan, bueno, yo estoy trabajando con un grupo de estas características, ¿qué material me sugieres o me recomiendas? Con toda la confianza pueden ir haciendo sus preguntas para que lo vayamos abordando un poco más adelante. Bueno, tal cual vamos a trabajar con qué es un material educativo digital. Los materiales educativos digitales, pues obviamente son recursos que nos facilitan todo este proceso de enseñanza y aprendizaje. Es un complemento para lo que nosotros vamos a trabajar dentro del aula, y es importante que tengamos en cuenta que vamos a seguir criterios pedagógicos y tecnológicos que nosotros ya tenemos establecidos. Nosotros en nuestras planeaciones de las materias ya tenemos objetivos muy específicos, y estos materiales que vamos a diseñar nos van a ayudar a complementar o a reforzar ese objetivo, ¿de acuerdo? Es muy importante esto porque si ustedes no conocen qué es lo que quieren realizar o cuál es el objetivo que buscan con un material, les va a costar mucho trabajo poder diseñar un material que cubra esa necesidad, ¿de acuerdo? Estos materiales integran diferentes medios que ya vamos a tener incorporados en el diseño de instrucción. Nuestro diseño instruccional es la base para todo lo que nosotros vayamos a realizar, y de ahí nosotros vamos a adaptar el material que necesitemos, pero ya con una situación delimitada, ya con un objetivo. Todos estos materiales los podemos desarrollar con software de acceso libre, que es lo que ahorita les voy a enseñar. Obviamente hay versiones gratuitas y versiones que son pagadas. Las versiones pagadas obviamente nos dan una gama mucho más grande de recursos, de imágenes, pero con los gratuitos, con las versiones gratis que tenemos, podemos trabajar sin ningún problema, no necesitan invertir grandes cantidades. De hecho, todo lo pueden trabajar con las versiones gratis para que ustedes puedan ir trabajando sus diferentes materiales. Y bueno, todos estos materiales que vamos a ver nos van a permitir diseñar actividades, pero de acuerdo al nivel y al contexto. Es muy importante que tomemos en cuenta el contexto de nuestros alumnos, el contexto de la materia, porque de ahí vamos a partir para ir diseñando lo que nosotros necesitemos. Aún en una misma materia, el contexto de nuestros salones o de nuestros grupos varía. Entonces, sí necesitamos tener muy claro cuál es el contexto en el que estamos desarrollando en nuestra materia, cómo es nuestro grupo, para que los materiales que nosotros generemos cubran con esa necesidad de los grupos específicos. Por aquí, bueno, las consideraciones generales que necesitamos tener es, obviamente, estos materiales deben adecuarse
a las capacidades de quien está aprendiendo. Nosotros debemos ser muy conscientes de el lenguaje que vamos a utilizar, la herramienta tecnológica con la que vamos a diseñar, porque tiene que estar perfectamente estructurada toda nuestra información para quien lo va a utilizar. Incluso una misma materia en grupos distintos varían a veces las capacidades de un grupo de otro, los intereses, el contexto que van teniendo. Entonces, todos estos materiales tienen que adecuarse a esa capacidad. Y bueno, lo principal es que nos deben generar una motivación o una predisposición al aprendizaje. Si mi material no es llamativo, si no genera esa expectativa en mi alumno, no tiene ningún caso que utilicemos este recurso. Lo que necesitamos aquí es que nos genere esa predisposición y que nos apoye para nuestro proceso de aprendizaje. Y obviamente es muy importante tener en cuenta el enfoque que va a sustentar este material. Estos materiales tenemos que tener cuidado de que sí estén como perfectamente adecuados a cada grupo. Entonces, hay que tener siempre en cuenta cuál es el enfoque que le vamos a dar a nuestro material para que a partir de ahí podamos partir. Entonces, teniendo toda esta consideración previa, ¿esto dónde lo podemos encontrar? En nuestras planeaciones, en nuestras secuencias didácticas, ya tenemos bien desarrollado todo esto, ya tenemos desarrollados nuestros objetivos, tenemos desarrollados nuestro contexto, el nivel. Entonces, ya que tenemos todo esto, bueno, ahora sí podemos empezar con la parte gráfica. Aquí les quiero hacer una acotación, una aclaración. Estos materiales, obviamente las herramientas que les voy a mostrar, no son para diseño publicitario, son específicamente para que ustedes puedan diseñar materiales que les ayuden como recursos durante sus clases. Estos materiales tienen que servirles de apoyo para cumplir con estos objetivos que nosotros ya tenemos. Entonces, dentro del diseño gráfico hay mucho más herramientas, mucho más recursos, mucho más aspectos que vamos a cubrir, pero tal cual para el diseño de materiales educativos nos vamos a enfocar en estas. Esta presentación se las voy a hacer llegar para que ustedes puedan ir con calma atendiendo a la presentación y posteriormente puedan regresar a los conceptos que les interesan. Entonces, el primero es la composición. Vamos a ver las leyes de composición, cómo se adecúan a mis materiales educativos. Tal cual, ¿qué es la composición? Pues la composición es la distribución o disposición de todos los elementos que tengo de una manera equilibrada. Es muy importante que tomemos en cuenta que para un material educativo necesitamos saber en dónde vamos a colocar los elementos para lograr la intención que nosotros tenemos. Hay materiales que nosotros necesitamos generar un impacto, necesitamos que el material wow de primera instancia llame la atención, que se vea, que sea llamativo, y hay materiales que necesitamos que el alumno lea con calma, que sea una lectura como mucho más pausada. Esto me lo permite la composición, tal cual. ¿Para qué nos ayuda? A enfocar la atención en un punto específico. Con un punto no me refiero a solamente quiero que vean la flor y lo demás que lo ignoren, no, pero sí que nuestra atención se vaya o se enfoque a ciertas partes que para nosotros son importantes que el alumno tome en cuenta o que el alumno tenga presentes. Y nos permite, obviamente, establecer el ritmo de la lectura, lo que les comentaba. Gracias a la composición, nosotros podemos ir dándole una estructura y podemos ir dándole un ritmo a la lectura de nuestro material. Hay titulares o hay títulos que llaman mucho más la atención que otros y obviamente hacen que nuestra atención se enfoque en esa parte. Normalmente estamos acostumbrados a que el título siempre va en la parte superior y que ese título tiene que ir en letra negrita, tiene que ir mucho más grande. Bueno, a eso que nosotros ya hacemos se le llama composición dentro del diseño. Y esto es lo que me permite tener un equilibrio en mi material y tener como todo este ritmo de lectura para que nos enfoquemos en un punto. Este es un ejemplo de composición de cómo vamos a ir distribuyendo nuestros elementos. Con elementos nos referimos a un texto, a una imagen, a un color, a una figura geométrica, todo lo que nosotros tenemos para apoyar a nuestro contenido se le va a llamar elemento. Entonces, hay diferentes tipos de elementos que nosotros podemos utilizar de acuerdo del nivel educativo en el que nos encontremos y de acuerdo también a la intención. Por ejemplo, tenemos la simetría. La simetría nos ayuda mucho para la parte de educación preescolar, por ejemplo.
sabemos que los niños obviamente necesitan estructuras mucho más sencillas, mucho más simples. Entonces, la composición simétrica, poner el mismo objeto del lado izquierdo que del lado derecho, es digamos, la básica, y esa es la más recomendada para educación inicial, ya sea preescolar, primaria, a lo mejor hasta tercero, cuarto de primaria, es lo que se recomienda, tener una composición simétrica mucho más simple, porque nos ayuda a dar una estructura mucho más clara. De ahí tenemos otro tipo que es la equivalencia. Esta equivalencia a lo que se refiere es que el elemento que tengo en un lado puede ser equivalente a otros dos elementos más pequeños. En lugar de tener una imagen y ponerla al centro, puedo utilizar dos imágenes, a lo mejor esta misma, pero dividida en dos partes, de manera que ocupen otra área en nuestro formato. Otro que es importante es el contrapeso. El contrapeso nos ayuda mucho para reforzar ideas. Quiere decir, por ejemplo, en este cuadro puedo tener yo una imagen, puedo tener un texto, y al hacer esta misma imagen un poco más pequeña, puedo hacer un énfasis en esa información. ¿De acuerdo? Esto nos sirve mucho, sobre todo para explicaciones muy largas, donde tiene que ser algo un poco más esquemático. Nos sirve perfecto utilizar el contrapeso. Y por último, el color. Nosotros podemos utilizar color para hacer énfasis y para tener una composición mucho más vistosa, que llame mucho más la atención. Al final les voy a ir explicando cómo se va a ir utilizando el color, que es importante en esta parte del diseño de materiales. Y bueno, en cuanto al color, sí necesitamos tener como varias consideraciones, porque dentro de la composición, el color funciona como un elemento independiente. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo mi hoja blanca, cualquier color que sobresalga, en este caso el negro, va a ser un punto central para nuestro diseño. Entonces, debemos tener mucho cuidado con el manejo de colores, sobre todo en educación inicial. Estamos muy acostumbrados a que todos los materiales para niños están llenos de colores, porque sabemos que les gustan, los estimulan, pero ya a la hora de que estamos trabajando con materiales donde queremos que ellos aprendan o que queremos que ellos tengan alguna respuesta, sí es importante ir cuidando el uso de los colores. Aquí les puse el ejemplo porque esto es una composición. Todo este cuadro que nosotros tenemos es nuestro formato, se asemejaría a la hoja. Ya sé que ustedes diseñen un mapa mental, una infografía, un cuadro conceptual. Debemos tener en cuenta que los elementos nosotros los vamos a ir acomodando de acuerdo a nuestro nivel de lectura natural. Nosotros leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, en diseño, todos los elementos que tengamos del lado inferior derecho llaman mucho más nuestra atención. Aquí podríamos decir que los puntos importantes como conceptos, como una nota, como una recomendación, de preferencia debemos ponerlos del lado inferior derecho, porque es a donde nuestra atención va a llamar mucho más. Del lado inferior izquierdo se considera un área como un poco más débil. Si nosotros tenemos alguna información que no es tan prioritaria, podemos utilizarla en este lado. Si algo queremos resaltarlo, tengan en cuenta que siempre del lado inferior derecho es mucho mejor que nosotros pongamos la información, porque nuestro ritmo de lectura automáticamente nos lleva a esta parte, haciéndola como mucho más importante. Entonces, la forma en que yo distribuya mis elementos es lo que va a generar interés y expectativa en mi diseño. Tenemos que tener esto muy en cuenta, porque depende de la forma en la que yo distribuya, puedo hacer que un material sea mucho más fácil de entender o que se complique, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces nosotros vamos diseñando materiales que decimos, es que ¿por qué no hicieron la tarea? ¿Por qué no leyeron si estaba muy claro? Porque nosotros a la hora de poner los elementos quisimos ser muy creativos, pero solamente distribuimos elementos al azar y lo que creamos fue confusión. Entonces, yo creo que a algunos de nosotros nos ha pasado que ponemos una imagen, ponemos un texto, decimos, ¿por qué no le entendieron a lo que tenían que hacer? Bueno, pues porque la composición no fue tan clara y nuestro material no cumplió con el objetivo que nosotros necesitábamos. Aquí les puse un ejemplo de composición. Imaginemos que es un slide de un PowerPoint. En nuestro PowerPoint, nosotros sabemos predeterminado, tenemos un título y tenemos el texto. La mayoría de nosotros lo que hacemos es dejar el título, poner
una imagen al centro porque estamos acostumbrados a acomodar todo al centro sin pensar en estas leyes de composición. ¿Qué pasa si este mismo título y a esta misma imagen les damos otra composición? Esto ya es jugar con la composición. Tengo el mismo título, tengo la misma imagen, ¿qué es lo que cambia? La forma en que yo voy acomodando la información. Es exactamente lo mismo. Un título, una imagen, que cambia obviamente el tamaño, la proporción de la imagen y la forma en la que yo voy a trabajar con la composición. Aquí ya salgo del punto de poner la imagen al centro y es mucho más vistoso. Ahora, si yo juego con el tamaño, es exactamente lo mismo que las dos anteriores. Tengo una imagen de fondo y tengo un título, pero estoy jugando con la composición. Entonces, ¿cuál consideran que sería mucho más llamativa para un niño? ¿Esta o esta? Pues automáticamente esta, por la cuestión de los pesos, por la cuestión del contraste, y sigue siendo exactamente lo mismo, sigue siendo una imagen y un título. Pero lo que les decía, nosotros estamos acostumbrados, o nuestra mente lo que tiene ya registrado es que el título va en la parte de arriba y en el centro vamos a tener la información. Si nosotros cambiamos por un momento la forma en la que lo estamos presentando, pues obviamente nos va a dar una expectativa mucho mayor. Ahora, si el título solamente lo cambio de lugar, vean la diferencia que hace en poner el mismo título abajo o ponerlo en la parte de arriba. A esto es a lo que nosotros llamamos composición. Entonces, ¿qué les sugiero? Que si quieren que algún elemento llame la atención o salga de lo que tenemos como predeterminado, que busquen ponerlo en lugares donde nosotros por default no esperamos que esté ese elemento, como el caso del título. Entonces, vean la diferencia entre este primer PowerPoint que nosotros haríamos para una clase y ponerlo de esta manera. Entonces, a eso es a lo que me refiero con composición, con tener los mismos elementos que yo hubiera utilizado, pero explorar un poco las formas en las que puedo ir jugando con la información. Dentro de esta composición tenemos dos puntos que son importantes, que son la proporción y la escala, que es esto mismo que les estoy explicando. Esta es una proporción, esta es otra proporción, esta es otra. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos la escala y la proporción? Porque la escala obviamente es la relación matemática que hay entre los distintos elementos, la forma en la que los vamos presentando. En diseño, la proporción que nosotros utilicemos es importante porque nos permite crear un énfasis en estos elementos. Nos sirve para destacar los contenidos. Si se fijan en este texto, es justo lo que quería demostrarles. El hecho de cambiar una proporción en una letra, por ejemplo, hace que nuestro contenido destaque mucho más. Hace que nosotros tengamos una idea de que esto es mucho más importante que el resto, o que tengo que poner especial atención en esta zona. Para nuestros materiales, tengan mucho cuidado con que haya un elemento que destaque, que siempre haya un punto donde nosotros digamos, esto es lo importante para ver. Muchas veces generamos materiales como PowerPoints o lecturas donde solamente vamos poniendo todo el texto, tal cual, en las viñetas lo separamos y no hay nada que sobresalga. Entonces, aquí sí es importante que nosotros consideremos las proporciones y las escalas. El mismo ejemplo está en estas flores. Es el mismo elemento, lo único que está cambiando es la escala y hay que cuidar la proporción de nuestro material, de nuestro texto. Siempre hay algo que debe estar por encima de otra cosa para que nos dé como ese ritmo de lectura indicado. También es importante cuidar la jerarquía. Esta jerarquía son elementos que van a dominar sobre el resto en una condición de subordinación. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre debe haber un elemento que sobresalga de los demás, ya sea que sobresalga por alineación, en este caso hay elementos que están a la izquierda, a la derecha, que sobresalga por escala o por color. Aquí si se fijan, tenemos la escala diferente entre la imagen y todo el contenido que nosotros tenemos de este lado. Hay que cuidar que nuestros materiales sí estén bien jerarquizados. Muchas veces nosotros solamente vamos poniendo el texto sin darle como una línea para ir destacando ciertas áreas. ¿Cómo podemos destacarlas? Por alineación.
lo que yo tengo al centro normalmente es lo más importante, pero ¿qué pasa si muevo mi texto hacia la izquierda, por ejemplo? Va a darnos un sentido distinto. ¿Qué tal si cambio mi escala y entonces hago el texto mucho más grande? ¿O qué tal si utilizo un color diferente para ciertos números, para ciertas letras? A eso es a lo que se refiere la jerarquía. Nosotros tenemos que utilizar la jerarquía dependiendo de la intención que tengamos en nuestro material y a qué punto queremos que se dirijan. Si queremos que se vea una imagen, por ejemplo, si queremos que se vea un contenido, un número, hay que jerarquizar esto cuando lo tenemos que hacer antes de empezar a diseñar. Por eso les decía que es importante cuidar los objetivos, porque si yo no sé qué quiero lograr con ese material, no voy a saber qué voy a diseñar o qué material es el que tengo que hacer. Entonces, primero necesito conocer cuál es el objetivo de ese material para que yo sepa qué es lo que quiero resaltar, qué es lo que quiero enfatizar y de esa manera poder hacerlo. Hay una ley, este es como un secreto de todos los diseñadores que les voy a compartir, la ley de tercios. La ley de tercios es súper importante en diseño gráfico, en diseño publicitario, en diseño editorial, en la parte web, porque nos dice que teniendo un formato, este formato lo que hacemos es dividirlo en 3 partes. Entonces, siempre imaginen que lo que tengan ustedes, por ejemplo, una hoja, la dividen en 3. Y entonces, incluso Facebook, para el diseño de publicidad o de promocional, maneja la ley de los tercios. Si ustedes han trabajado con Facebook ya a nivel publicitario, pueden saber que no te deja subir imágenes con bastante texto. Ellos manejan la ley de los tercios y solamente de todo un formato puedes utilizar el 20% en texto. De ahí no puedes subir más texto porque no lo va a promocionar. Entonces, ustedes imaginen que tienen siempre en su imagen, divídanla en 3. Y de estas 3, utilicen 2 tercios, siempre. De esa manera, ustedes van a garantizar que su diseño, que su material, sea mucho más atractivo que el resto. Entonces, eso es como algo que yo les recomiendo. Así vayan a diseñar un cartel, vayan a diseñar una imagen, un mapa mental, divídanlo en 3 y utilicen la ley de los tercios. Lo principal debe abarcarnos 2/3 partes de mi formato. No más porque también ya estamos cayendo en un exceso, pero sí procuren utilizar esto, que sea, tengo 3 partes y voy a utilizar 2. En este caso, bueno, tengo 3 partes, utilizo una parte para el énfasis y las otras 2 lo acompañan. Por eso les puse este slide para que lo pudieran entender un poco mejor. Entonces, el secreto es, divido en 3 lo que esté diseñando y de ahí tomo 2 o tomo 1 para hacer el énfasis, pero no todo. Entonces, aquí, si van teniendo preguntas, si quieren en el chat, me las van poniendo para que lo vayamos trabajando. Si quieren en algo me regreso también, no hay ningún problema, o hasta el final, pues vamos resolviendo todas las dudas. Ahora, les puse unos tips para diseñar materiales de cualquier tipo. Yo sé que obviamente no es lo mismo la necesidad de un maestro, de un docente de preescolar, que los que dan clases a lo mejor en la universidad o en la maestría. Es diferente, pero los fundamentos, las bases son exactamente las mismas para todos los materiales, incluso para capacitaciones para el trabajo, para diseñar un curso, o voy a impartir una clase en línea, por ejemplo. Todos estos tips nos sirven para todo el material. ¿Qué es lo que va a cambiar? Obviamente los colores, pero sobre todo el lenguaje que nosotros vamos a utilizar. El primer tip que yo les quiero dar y que tengan mucho cuidado con esto es con equilibrar sus elementos. Les puse el ejemplo de este tríptico, donde obviamente se ve la ley de los tercios, pero procuren utilizar la simetría. Procuren que sus materiales estén bien equilibrados, que lo que yo tenga en un lado, el mismo peso, ya sea una imagen, un texto, un hipervínculo, lo que sea, se equilibre con el resto. Entonces, de esta manera, les estoy poniendo, procuren seguir la línea de lectura natural, que es de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Entonces, procuren que toda esa área se mantenga cubierta. Muchas veces diseñamos como cuando nos dan un examen y nos dicen, pon tu nombre, y lo ponemos del lado superior izquierdo, por default. Y a lo mejor tu nombre iba al centro, o a lo mejor tu nombre lo pones abajo. No te dijeron para qué. Solamente por default, si les digo, saca una hoja y pongan su nombre, va del lado superior izquierdo. Entonces,
queremos generar un cambio en nuestros materiales o en nuestros diseños, procuren que sí estén equilibrados, pero ir rompiendo como estas reglas y jugar con la ley de los tercios. ¿De acuerdo? De ahí, procuren aumentar o reducir en su momento el contraste. ¿Qué es el contraste? Es este juego que tenemos entre los elementos. En este slide se los pongo perfecto. Este cuadro de la izquierda, a pesar de ser de menor tamaño que la fotografía, tiene mucho más contraste y lo primero que vemos es este cuadro. A pesar de que esta imagen es mucho mayor, el contraste que tiene este cuadro blanco con el fondo gris es lo que me genera el contraste. Entonces, cuando nosotros aumentemos o reduzcamos el contraste, ya sea de un color muy llamativo como el blanco, el amarillo, podemos hacer que sobresalgan y que llamemos la atención. Aquí quiero hacer un paréntesis enorme porque muchas veces, sobre todo los materiales para preescolar, están llenos de colores y utilizamos colores solamente porque sí. Tengo una cartulina amarillo fosforescente y le voy a poner letras en rojo y le voy a poner unos recortes azules y le voy a poner círculos amarillos, naranjas, brillos, diamantina, etcétera. No, procuremos que nuestros materiales sí respeten este contraste, pero que también nos hagan enfocar la atención en un área específica. Lo que yo me he encontrado, sobre todo en materiales de PowerPoint, de diferentes docentes áreas que me han mandado para hacer ediciones, es que llenamos estos espacios con imágenes solo porque sí. Entonces, queremos llenar toda una diapositiva con imágenes sin tener un objetivo y sin tener una función, y lo que generamos es que haya una sobresaturación de nuestros materiales. No estamos logrando generar como un contraste verdadero. Entonces, ¿qué les quiero recomendar? Que utilicen sobre todo fondos oscuros con colores claros, pero que este contraste se vea muy, muy marcado, pero justo, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a utilizar una imagen como esta imagen tiene tonos mucho más oscuros. Entonces, si mi fondo es oscuro, la imagen también, y mi atención se va directamente a este punto. Ahí está mi contraste, no más. No le pongo un emoji aquí, no le pongo más colores, es que se ve muy triste, se ve muy simple, no. Para un material educativo lo que necesitamos es que cumpla con el objetivo. Hay que ser muy enfáticos en esto, en que el contraste nos ayuda a captar la atención y a cumplir con una intención comunicativa. El diseño gráfico se define tal cual como comunicación visual. No estamos hablando de arte, no estamos hablando de una cosa como súper creativa, no. Lo que tiene que hacer el diseño gráfico es solamente comunicar de manera visual. Entonces, si nosotros saturamos a nuestro público, en este caso los alumnos, no vamos a poder cumplir con ese requisito. Entonces, aquí ustedes cuiden mucho el contraste en sus presentaciones, sobre todo. Les puse nuevamente este ejemplo porque es el ejemplo claro de la forma en que nosotros vamos a utilizar un contraste sobre una imagen. En esta siguiente, vean la diferencia entre el contraste. Es la misma diapositiva, pero muchas veces nosotros hacemos esto. Ponemos un texto sin un fondo donde se pierde. Aquí obviamente si nosotros ponemos atención, sí vemos que aquí dice el sistema solar, lo mismo que en este, pero vean cómo el color nos ayuda a generar un contraste y a que se lea de manera mucho más fácil. Si yo tengo este título, va a ser mucho más fácil que yo lea la presentación que si estoy buscando qué quiso decir aquí. Entonces, procuren que todas sus imágenes tengan contraste. Si ustedes tienen un recurso y no saben o dicen, es que el color de la letra no resalta, yo sí lo veo, pero no estoy segura de que se vea, pónganle una pleca atrás. A eso se le llama pleca, a esta línea, a este cuadro, al recuadro, pónganlo, utilícenlo, que no les dé miedo utilizar este tipo de cuadros. Van a decir, es que se va a ver solamente como un pegote. Sí, si ustedes pusieran un cuadro muy pequeño y sin forma. Si yo pusiera este cuadro, así, nada más, y le pusiera aquí el sistema solar, no me va a servir. Pero si le pongo un recuadro atrás, me va a permitir ese contraste del que les digo. Entonces, procuren nunca utilizar esto así, sin fondo, siempre
procuren que tenga alguna pantalla para que ustedes puedan trabajar y para que logren ese contraste en tus materiales. Ay, ya un segundo. Listo. Ya. Ahora, estos son dos ejemplos que les quiero presentar de contraste. Este es un cartel y este es un diseño de libros. En la aplicación que vamos a ver ahorita, está la opción para que ustedes puedan diseñar sus propias portadas de libros, para que puedan diseñar bastantes cosas, pero vean cómo aquí el contraste, a pesar de ser una imagen monocromática, que es solamente amarillo, yo puedo leer perfecto. A pesar de que la fuente tipográfica es del mismo color de mi fondo, logro un contraste y logro que lo primero que yo vea sea este título. A eso es a lo que nos referimos con contraste. Esto es lo que queremos lograr. Que si tengo una imagen, el alumno pueda ver qué es lo principal y qué es lo que yo quiero que se fije, en este caso el título. Aquí tenemos otro texto, pero podemos intuir que este texto ya no es tan importante como esto, ¿de acuerdo? Lo mismo en esta portada del libro. A pesar de que lo blanco es mucho más grande, tengo mucho más espacio de este lado, con el hecho de poner un color azul y ponerle el título, hace que mi atención se lleve hacia esto. Ahí es donde estamos aplicando el principio de composición del contraste. Entonces, procuren que todo lo que ustedes vayan a generar tenga un contraste en su material para que sea mucho más fácil que sus alumnos sepan qué es lo que ustedes quieren que ellos noten o que ellos recuerden. ¿De acuerdo? Esto es súper importante. Quiero hacerles como un énfasis aquí enorme. No olvides el espacio en blanco. De verdad, menos es más siempre. En el diseño gráfico, en el diseño publicitario, en el diseño editorial de materiales, el espacio en blanco nos va a generar claridad. Procuren siempre, siempre trabajar con espacios en blanco. A veces nos da un poco como la ansiedad de ver nuestros materiales, de verlos bastante vacíos. Si ustedes tienen una diapositiva así, y les apuesto que a todos nos ha pasado, alguien puede decir, es que aquí me quedó un espacio, le voy a poner una imagen. Es que aquí también me queda otro espacio, le voy a poner una imagen y que llene todo el espacio. No hagan eso, por favor. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo diseño para publicidad. El diseño publicitario es muy distinto al diseño de materiales educativos porque ahí sí, en la publicidad sí buscamos llamar la atención, buscamos llenar todo de imágenes, buscamos llenar todo de no sé, de fondos, de texturas. En el diseño de materiales no. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo solamente es comunicar, es darle claridad a nuestros alumnos y darles una idea de por dónde pueden ir leyendo, darles como las herramientas para que ellos terminen su proceso de aprendizaje. Entonces, es muy diferente diseñar para publicidad que para materiales. En los materiales jamás olviden el espacio en blanco, por favor. No pongan presentaciones de PowerPoint con imágenes solo porque sí. ¿Qué es una imagen solo porque sí? Si yo estoy hablando del tema de las frutas y mi explicación es acerca de frutas, les estoy hablando de los diferentes tipos de mango que hay. Ok, obviamente sí voy a necesitar imágenes que me ilustren los tipos de mango para que mis alumnos reconozcan cuál es la diferencia. Pero si yo estoy hablando, por ejemplo, de derecho, no sé, penal, no tiene ningún sentido que yo ponga una imagen aquí de la justicia o del MAS, etcétera, porque no me está ilustrando absolutamente nada. A eso es a lo que me refiero con que el espacio en blanco nos genera claridad. Si la imagen que nosotros necesitamos es ilustrativa o la necesitamos para explicar, pongan las imágenes y a lo mejor pónganla grande. Pero si no es necesario, no se preocupen o no se asusten por tener espacios en blanco. Eso es muy importante, sobre todo en las diapositivas de PowerPoint, que se nos da, voy a poner un GIF animado y voy a poner una imagen grande, y como aquí tengo espacio, entonces voy a llenar todo esto con una imagen, y aquí también me quedó espacio, le voy a poner otra acá, y aquí me alcanza otra imagen, y aquí una chiquita todavía, y tengo espacio aquí arriba, otra. Y hacemos esto porque nos asusta el espacio en blanco. Entonces, no se preocupen por esos espacios. Menos es más siempre. Este slide, si pueden imprimirlo, si pueden hacerle screenshot, si pueden tenerlo presente, de verdad, menos es más siempre. Siempre en el diseño. Entonces, que no les asuste el espacio en blanco porque nos genera claridad. Es decir,
ok, esto es lo importante, no hay ningún problema, sigo avanzando. ¿De acuerdo? Y bueno, la alineación de los elementos, esto también es importante. En el programa que vamos a ver, que es Canva, podemos diseñar contenidos como este. De hecho, estos están diseñados en ese programa, pero es importante que ustedes recuerden siempre alinear los elementos. Aquí es muy importante, más adelante lo vamos a ver en la parte de tipografía, que sean conscientes de que la alineación siempre es justa. ¿A qué se refiere con que es justa? Que no tengo que cubrir toda un área para que mi texto vaya bien alineado. Solamente buscamos con la alineación que haya un flujo de lectura. ¿Qué quiere decir? Tengo mi página. A pesar de que este elemento es más pequeño, lo primero que llama mi atención es leer esto. Entonces, aquí yo tengo como mi centro o mi foco de atención y empieza mi lectura acá. Empiezo a leer esto, inmediatamente bajo hacia este texto. Leo y me lleva automáticamente a esta parte. Entonces, mi proceso de lectura va a ir de esta manera. Empiezo aquí, bajo, vuelvo a leer esto, me lleva hacia esta imagen y finalmente hacia el texto. A eso se le llama flujo de lectura. La alineación de los elementos me da ese flujo de lectura. Si yo tuviera esta imagen hasta el final, sería muy complicado que yo pudiera iniciar a leer esto. Entonces, con esta parte me va dando un flujo bastante rápido de lectura y debo cuidar siempre que los elementos se encuentren alineados. En su mayoría, fíjense en esto, va a decir, es que no coincide, tu texto es diferente a tus imágenes. Sí, porque esa es una intención. Este texto está centrado con estas imágenes, pero todo hace que se vea mucho más prolijo, que me dé una estructura. Es importante, sobre todo en los textos ya universitarios o de bachiller en adelante, que nosotros cuidemos mucho la alineación de los elementos. Si yo tengo un texto que no está alineado, me puede dar como el sentido, por ejemplo, si yo pongo texto así y luego así, y tengo mis líneas, y aquí pongo una imagen, y luego otro texto por aquí, y más contenido. Se va a ver como un documento descuidado. El secreto principal del diseño editorial o el diseño de textos es sobre todo la alineación. Procuren que todos sus elementos se alineen. Con eso no quiero decir que a fuerza tengan que justificar a ambos lados su texto. No. Ahorita vamos a ver, si se fijan aquí, mi alineación es solamente a la izquierda. Aquí no tengo una alineación. Y no pasa nada. No es como este texto, que tengo dos bloques perfectos. Pero todos mis elementos sí están como bien alineados y esto nos da como mucha más estabilidad. Entonces procuren que todos sus elementos siempre se encuentren sobre una línea, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora este tema que es tipografía es bastante importante. La primera parte de composición, igual, repito, si van teniendo dudas, me las van escribiendo en el chat para poderlas retomar al último, o me van levantando también la mano si quieren para participar o preguntar algo, no hay ningún problema. En la parte de la tipografía, yo he notado que la mayoría de nosotros, como docentes, caemos en el error de utilizar tipografías que nosotros consideramos divertidas. Hay una tipografía que es Comic Sans y se ve padrísima porque se ve como divertida, informal y la utilizamos. Comic Sans es la tipografía más odiada por todos los diseñadores, es como nuestro némesis completamente, porque es una tipografía que no tiene una forma como bien establecida ni orgánica. No facilita la lectura, no te da estabilidad. Es una tipografía mal diseñada, sin embargo es de las más populares para la gente, porque se ve bastante como informal, se ve bastante accesible. La tipografía, tal cual, es el estudio y el análisis de los diferentes tipos o caracteres que componen un texto. Aquí quiero señalarles que la tipografía no se refiere a la redacción de los textos. Eso es muy diferente. Nosotros como en la parte de diseño vamos a enfocarnos solamente en el análisis de la forma de las letras, no en la redacción de los textos. Podemos tener un texto con una tipografía perfecta, sin embargo tiene errores de redacción o tiene errores gramaticales, eso es aparte.
¿sí? Esto es completamente distinto. La tipografía solamente nos vamos a enfocar en la forma que tiene nuestro texto y en cómo nos va a ayudar esa forma a una mejor lectura, a un mejor ritmo de lectura y sobre todo que facilite como este proceso de aprendizaje. Hay una, como una, pues es una anécdota sobre todo que culpan mucho a los diseñadores donde diseñamos los libros para nosotros. Se dice que leer un libro debería ser como una parte de relax, una parte de distracción, todos deberíamos como disfrutar leer un libro. Sin embargo, a lo mejor muchos de ustedes coinciden conmigo, a algunas personas les da sueño leer. Es que yo empiezo a leer y te juro que me da sueño. No importa el tipo de lectura, no importa qué libro esté leyendo, me da sueño. ¿Por qué pasa esto? Muchas veces es por la tipografía. La tipografía sí influye bastante en el ritmo de lectura que nosotros tengamos. Influyen cosas desde el color del papel, desde la forma de los márgenes, el tamaño del texto, el interlineado. O sea, hay muchísimas áreas en las que nosotros nos debemos de fijar, pero eso ya es como exclusivo del diseño editorial. Pero fíjense qué importante es la elección de la tipografía, que puede hacer que una persona quiera leer o no quiera leer. Entonces, en nuestros materiales educativos sí debemos enfocarnos mucho en qué tipo de letra vamos a utilizar. Tenemos dos grupos de tipografías o de fuentes tipográficas. Son distintas ambas porque cumplen diferentes aspectos. El primero es las tipografías que son serif y sans serif. Serif se refiere a estas fuentes que tienen como remates en la parte de abajo. Estas fuentes están destinadas a grandes cantidades de información, nos referimos sobre todo a los libros, nos referimos a folletos, a trabajos documentales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estos remates nos van a ayudar a hacer una línea de lectura y nuestra mirada va a guiarse por esta línea. Seguro han visto estas fuentes que les digo, sobre todo son la Times New Roman, la Garamond, la Bodoni. Al final, abajo, todas tienen como esto. A eso se le llama remate. Y vienen así. Entonces viene la letra y tiene como una línea adicional. A esto se le llaman remates. Esas son las fuentes con serif, con este remate. Esta línea, el hecho de que todas las letras lo tengan, la L lo tiene, incluso los números van teniendo este patín, eso nos da muchísima claridad a la hora de leer. Si ustedes van a hacer trabajos, por ejemplo, de tesis, si están trabajando en alguna investigación documental, tipo un libro, si van a publicar algunas memorias, por ejemplo, si están trabajando en, sobre todo eso, proyectos grandes, tesis, libros, investigaciones documentales, tesinas, les sugiero y les recomiendo utilizar este tipo de fuentes. Times New Roman, Garamond o Bodoni. Estas fuentes ya vienen precargadas, están en Windows, ya no tienen que descargarlas absolutamente nada. A veces decimos, es que está muy seria, es que se ve muy formal. Sí, más allá de lo formal, ¿por qué lo utilizamos así? Porque los periódicos utilizan Times New Roman. Al ser cantidades bastante grandes de texto, lo que necesitamos es pues, utilizar como fuentes que nos permitan un flujo de lectura mucho más grande. Las sans serif, por otro lado, se usan normalmente para titulares, es decir, para títulos, son estas. Toda la presentación está hecha con sans serif y no para cuerpos o bloques grandes de texto. Al contrario de lo que nos han enseñado, que nuestro formato siempre para trabajos y tareas es Arial 12 con el interlineado de 1.5, negritos los títulos. Estas se utilizan más para bloques pequeños de cuerpo o se deberían utilizar. Estas fuentes son principalmente para todo lo digital. Arial, Helvética, Verdana, Geneva, Courier New, Georgia, Gill Sans. Estas se las recomiendo mucho para trabajar con todos los textos digitales, porque son bastante fáciles de leer, bastante accesibles. También estas fuentes ya están cargadas en Windows, no tienen que descargar absolutamente nada, pero les van a ayudar bastante a darle claridad a sus materiales. En la medida de lo posible, eviten utilizar Comic Sans, eviten utilizar fuentes que se vean como bastante alternativas, porque a veces queremos como vernos modernos o queremos vernos como con un material muy alternativo, pero lo que hacemos solamente es complicar la lectura de nuestros alumnos.
complicar este proceso de aprendizaje. Mi alumno va a poner más atención en la forma de la letra que el contenido, tal cual. Entonces, hay que cuidar esta tipografía. Aquí les pongo un ejemplo de la importancia que es elegir correctamente la tipografía. De este lado tengo la misma frase, te seguiré a donde vayas. Si nosotros encontramos un papelito doblado en nuestro escritorio, en nuestra casa, y dice, te seguiré a donde vayas, bueno, le da un toque romántico. Pero si vemos esta tipografía, al contrario, vamos a decir, auxilio, policía, alguien me está atacando, porque la tipografía lo hace todo. El mensaje es el mismo, lo único que cambia es la tipografía. ¿Cuál es el objetivo de elegir bien nuestra tipografía que nos va a permitir la legibilidad? Esta legibilidad es obviamente la que nos va a dar la comprensión de mi texto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos a Rosemary Sasson. Ella fue una investigadora, nació en Londres. Ella dedicó toda su vida a investigar la forma en que los niños aprendían a escribir. Entonces, ella investigó muchísimo, le dieron algunos premios y todo esto, porque diseñó una fuente tipográfica que se llama Sasson. Es esta que tienen aquí arriba. Esta tipografía está diseñada para que un niño pueda leerla muy bien. ¿Por qué? Por la forma, por la anatomía que tiene esta letra, el espacio entre los caracteres. Más adelante les dejo la liga para que puedan descargar esta tipografía. Yo se la recomiendo muchísimo a todos los que trabajan en educación inicial, en los que trabajan a lo mejor hasta tercero, cuarto, hasta tercero tal vez de primaria, porque de verdad facilita muchísimo la lectura. En lugar de utilizar Comic Sans, y si son de los que ponen su tipografía Comic Sans, utilicen esta fuente. Esta fuente de verdad está como súper estudiada y está garantizado que ayuda a que el niño pueda leerla bastante bien. Entonces, es una tipografía que pueden utilizar todos. Y obviamente, bueno, normalmente nos encontramos materiales con letras cursivas o con letras con trazos mucho más sencillos para que nosotros podamos identificarlas. Pero también para los textos ya de otros niveles educativos como más arriba, podemos utilizar fuentes como Verdana, que nos favorecen los procesos lectores. La mayoría de las cosas que están diseñadas para web utilizan Verdana. Esta también ya está cargada, es la que está aquí abajo. Pueden utilizarla en todo su diseño de materiales, en lugar a lo mejor del Arial. Esta es una opción que les facilita mucho como la parte de lectura. Y bueno, por último tenemos el objetivo. ¿Por qué nos vamos a preocupar tanto por elegir una fuente tipográfica? Me van a decir, Carla, tengo muchísimas más cosas que hacer que estar eligiendo una fuente tipográfica para ver cuál utilizo. Sí, pero la importancia de esta fuente es que tenemos que aspirar a la legibilidad como mínimo. ¿Por qué? Porque este es lo que me va a indicar la eficacia de todos mis materiales educativos. Si un material es bueno es porque lo puedo leer, porque me es fácil de entenderlo. Más allá del contenido que hay, cada docente se encarga obviamente de hacer correctamente su síntesis y de extraer las ideas principales, todo. Hay que apoyarnos en la tipografía para que podamos hacer que este proceso de lectura sea mucho más ágil, ¿de acuerdo? Entonces, esta legibilidad es la característica que nos dice qué tan rápido y fácil puedo leer un texto. Entonces, todos debemos aspirar a que nuestros materiales educativos sean bastante legibles, que se puedan entender perfecto. Aquí les puse el ejemplo de los interlineados. Ese es el interlineado estándar para esta fuente, que es la Verdana, la normal. Este interlineado está alterado y si se fijan es mucho más difícil de leer. Es la misma fuente tipográfica, es el mismo tamaño, pero las letras están muy juntas. A veces nosotros condensamos el texto, es decir, tengo un título y como no cabe y se sale de mi diapositiva, solamente lo hago más chico. Y queda así, digo, bueno, ya cupo el texto. Pero no estamos tomando en cuenta que esto nos complica mucho más la lectura. Y esta última parte, por favor, me quiero tomar 2 minutos para pedirles encarecidamente que no hagan esto, sobre todo en los PowerPoints. En los PowerPoints yo he visto que los docentes ponen el texto y lo justificamos a ambos lados. Decimos, ya quedó mi texto, ya abarco todo, porque si no se ve complicado o se ve chueco. Entonces, por favor, ¿qué interlineado? Me pregunta Ignacio, ¿qué interlineado se recomienda utilizar? El que está por default, el normal. No muevan nada del interlineado de los textos. Ahorita les voy a enseñar Canva. Ustedes pueden modificar esto, pero jamás hagan esto porque, fíjense, intenten leerlo. Dice, esto ya se me ha ido un poco de las manos. Hago un recorrido muy grande para poder leer esto.
yo les recomiendo que siempre utilicen este, que es el que ya está predeterminado. Dependiendo de la fuente tipográfica, es el interlineado. Hay fuentes que ya están diseñadas así, que ya están diseñadas para ser muy condensadas. No se las recomiendo. Las que les dejé anteriormente, estas, la Courier, la Verdana, son las que yo les recomiendo que utilicen. Estas fuentes ya están cargadas, ya las trae nuestra computadora, no tenemos que hacerles nada, pero estas tienen el interlineado justo para que nuestros alumnos puedan leer los materiales sin ningún problema. Si, Ignacio, si eres de educación básica o educación inicial, te recomiendo que utilices esta, la Sasson. Esta tipografía, si te fijas, tiene un espacio, un interlineado mucho más amplio, pero es ideal para los niños, ideal para este proceso. Si nosotros hacemos esto con nuestro PowerPoint, vean todo el espacio aquí que queda. Nuestra mirada, esto en diseño gráfico se le conoce como ríos tipográficos. Esto me distrae, evita todo este espacio y todo este aire que hay, hace que yo me confunda. Y normalmente lo hacemos porque no lo sabemos y porque decimos, es que mi texto se ve chueco, pero vean cuánto espacio queda entre los caracteres. Y esto, ¿cuándo lo hacemos? Cuando justificamos a ambos lados un texto de PowerPoint. Por default se les va a poner así. Entonces, eviten por favor hacer esto porque no saben cómo complica la lectura y nosotros solamente lo hacemos para llenar el espacio, lo que decíamos al principio. Solamente porque se vea lleno es por lo que lo hacemos, pero no va así. Tengo unos tips tipográficos para ustedes. El que ya les había mencionado, menos es más siempre. Máximo 3 tipografías utilicen, incluso en el diseño publicitario, 3 tipografías máximo diferentes y aquí pueden utilizar un énfasis en negritas, en subrayado, en itálicas, pero con moderación, obviamente. No vamos a poner todo el texto de negritas, una negrita, una normal, una subrayada. No, ahí solamente nos sirve para enfatizar el negritas, que es el bold, subrayar un texto, algún número, pero con mucha moderación, y mayúsculas y minúsculas. Nunca escriban todo el texto con mayúsculas porque vamos a perder legibilidad. A menos que sean los títulos, si se fijan, todos nuestros títulos están escritos con mayúsculas, no pasa nada, pero por ejemplo un Word lo vamos a escribir todo con mayúsculas porque a veces nos cuesta mucho trabajo estar cambiando entre mayúscula y minúscula. Eviten escribir todo en mayúsculas porque va a ser bastante complicado que lo lean y van a perder mucha legibilidad. Aquí les estoy dejando unas páginas. La primera página, esta, es donde pueden descargar la fuente de Sasson, la que les digo que es para los niños. Descárguenla, es completamente gratuita. Se les va a bajar el archivo a su computadora, lo instalan en las fuentes normal. Si alguien tiene duda de cómo instalar fuentes, si quieren igual me pueden escribir a Facebook o me pueden dejar aquí en el chat su correo, les explico cómo, para que puedan instalar estas fuentes. Estas páginas igual tienen una cantidad impresionante de fuentes, todas son gratuitas, entonces pueden ir trabajando con bastantes fuentes. Y esta última que les dejo, esta liga, es para fuentes, pero de uso comercial. ¿Qué quiere decir que sea uso comercial? Este es como un plus, como un bono que yo les regalo. Si ustedes quieren hacer un logo, por ejemplo, un logotipo, que ahorita van a ver que en Canva lo pueden hacer sin ningún problema, utilicen una fuente comercial que esté libre. Estas fuentes son libres de derechos, no tienen que pagar nada por utilizarlas, porque como saben, todo este tema de los derechos es complicado, pero esta página, aquí pueden encontrar fuentes libres de derecho para diseñar sus logotipos, para diseñar sus marcas, lo que necesiten, pueden utilizarlas. En la última parte de color, ya para pasar al programa, obviamente les quiero explicar de color. Los colores primarios, todos los conocemos, rojo, amarillo y azul, son colores que no se crean mediante mezcla de colores. Tenemos ya estos 3 colores que son los básicos, los fundamentales, y de ahí tenemos los colores secundarios, que obviamente es la mezcla de estos 3, y los colores terciarios. Para la parte web, todos sabemos que hay un sistema CMYK, que es como el de impresión. No quiero como abrumarlos con esto porque ya es algo muy técnico de diseñadores, pero pueden ver sus impresoras. La impresora trae 4 cartuchos. El cian, el magenta, el amarillo y el negro. Si tienen impresoras un poco más viejitas, tienen solo 2 cartuchos, el de color y el negro, perdón. El de colores trae 3 colores, que son tal cual. Así se hace el CMYK. Para trabajar en plataformas digitales, los colores van a cambiar
utilizamos colores RGB, la intensidad o la luminosidad es diferente. Tengan muchísimo cuidado con la mezcla de los colores. Si han visto últimamente las aplicaciones y muchas apps ya tienen como el modo oscuro, que se cambia solamente a negro, incluso WhatsApp lo tiene, los teclados lo tienen. Tenemos la misma, los correos, por ejemplo, tenemos en lugar de la pantalla blanca, la pantalla negra. Nos lastima mucho menos. ¿Cómo van a elegir ustedes el color? Yo les sugiero y les recomiendo la regla del 60-30-10. ¿Qué quiere decir? 60% un color dominante, 30% un color secundario y 10% un color de acento. Esta diapositiva está hecha con la regla del 60-30-10 para ilustrárselos. El 60% de mi diapositiva es gris, incluso la tipografía, incluso estos iconos que son como los Yurex, ese es el 60%, este gris. Mi 30% es este negro, incluso lo tengo aquí en esta animación, que nos da como un tonito. Ese es mi 30%, este negro. Y mi 10%, mi color de acento es este, el logotipo de la universidad. Es ese último desquicio que llega, ok, es como un detalle que nosotros vamos poniendo. Procuren que sus materiales estén con 60-30-10. Normalmente el 60 es nuestra hoja, el blanco, nuestro fondo. No hay más. Y de ahí procuren que solamente el 30 sea otro color, de plumón, que es otro color, de imágenes, de lo que sea, y el 10 es solamente un acento, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué colores van a utilizar? Van a decir, bueno, Carla, ¿y cómo elijo los colores? Voy a hacer un mapa mental hablando del tema de nutrición, por ejemplo. El plato del buen comer. Ese es mi tema. ¿Cómo voy a elegir los colores? Bueno, hay diferentes maneras de elegirlos. Podemos elegirlos por colores de la misma gama cromática, es decir, el mismo tono, diferentes tonos, pero del mismo color. Por ejemplo, amarillo. Voy a hacer mi plato del buen comer con amarillos. Se fijan acá en la imagen, tengo diferentes tonos, pero es un mismo color, es una misma gama. Lo mismo pasa con los verdes, con los morados, con los azules, los grises. Pueden hacerlo de esa manera. Es decir, bueno, voy a trabajar un tema azul y que sea mi tema morado, rosa, amarillo, pero con diferentes tonos. Pueden utilizar colores complementarios también, que son los que están situados cerca de la gama cromática, o colores opuestos. Esto es un contraste. Ahorita les voy a dejar también unas ligas para que ustedes puedan entender perfectamente este punto. Ahorita vamos a regresar a este tema del color. Y por último, las reglas básicas. Con todo esto, ¿cuál es el resumen de todo esto? Que hay que crear un punto de impacto visual por página, es decir, un punto al que se dirige nuestra mirada. Este punto, ¿cómo lo voy a decidir? Con mi objetivo, con mi planeación didáctica, con mi secuencia. En mi secuencia ya tengo los objetivos. Ahorita que estamos con todo esto que no estamos en clases presenciales, nos están pidiendo mucho, saca tus aprendizajes claves. Entonces, cuando tú ya tengas tu aprendizaje clave, esto es a lo que te vas a enfocar. Decir, ok, ¿qué quiero que el alumno haga? Que reflexione, que se cuestione, quiero que aprenda, quiero que se impacte, ¿qué es lo que quiero lograr? Y con eso vamos a empezar a trabajar todo nuestro recurso. Ahora debemos respetar la mirada del lector, es decir, va de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Hay que empezar siempre sabiendo que va a empezar a leer en la izquierda. Entonces, que mi ritmo de lectura, por ejemplo, si es secuencia de números, aquí no puedo aplicar la regla de composición y poner el 1 acá, el 2 aquí, el 5 allá. No, hay que respetar en la medida de lo posible esto, sobre todo cuando hay órdenes y secuencias, porque si no, no vamos a nosotros saber decirles cómo va a ir nuestro espacio, nuestro ritmo de lectura, y hay que dejar espacios en blanco siempre. ¿Por qué? Porque la mirada tiene que descansar, sobre todo cuando son temas de infografías, de mucha información. Lo que les decía del PowerPoint, no pongan imágenes solo porque sí. Si ponen imágenes porque sí, solamente van a hacer una presentación que se vea poco profesional, que se vea bastante amateur, porque nos da miedo dejar espacios en blanco. Van a decir, ay, es que se ve muy chafa, es que está vacío. No, no tengan miedo de dejar aire y dejar espacios en blanco. En estas ligas, que también les voy a dejar en el PowerPoint, me voy a salir de aquí para que ustedes puedan ver. Tengo aquí, déjenme ver. Denme un segundo. Les voy a dejar, estas páginas son las que tenemos. En estas, ya lo ven, sí. Aquí, ya las ligas que les menciono, es para estas páginas. En estas páginas ustedes pueden encontrar recursos gratuitos. Si no saben qué color utilizar, ustedes pueden pasarse
a esta página, decir, bueno, voy a diseñar material para niños solamente. Si ustedes se van moviendo acá, se fijan en esta parte de abajo, les va cambiando, les va haciendo las combinaciones perfectas de colores. Entonces, ya no tienen que preocuparse por saber si combinan, si no combinan, si qué color voy a utilizar. Ustedes van moviendo la rueda dependiendo de los colores, ya sea que les gusten o del tema, por ejemplo. Voy a hacer una exposición solo para niñas. Bueno, pues evidentemente los rosas, los morados son los colores favoritos. Y aquí solita la rueda les va a ir dando los colores que necesitan, que combinan. En esta parte de abajo tenemos, va a aparecer un hashtag, o vamos a decir, es un hashtag. No, este es un número hexadecimal del color. Lo que vamos a utilizar con esto es para utilizarlo en Canva. Ustedes van a abrir, también les dejo la liga, la página de Canva, que ya vamos a entrar al programa como tal. Se las pongo en el chat para que todos la puedan tener. Obviamente no es necesario que lo hagan ahorita, pueden hacerlo terminando. Listo. Ahí está la liga de Canva. Es el programa que vamos a utilizar. Es una página gratuita, ustedes lo van a ver así. Les va a pedir que se registren y tiene obviamente la versión gratuita y la versión premium. Vienen los precios y todo, pero trae una parte para educación. En esta página vamos a encontrar, ustedes se registran, yo estoy registrada con su cuenta de Facebook, con su cuenta de Google, la cuenta que ustedes quieran dejar registrada y lo van a ver así. En esta plataforma podemos hacer una infinidad de cosas, de verdad, bastante amplia. Si se fijan y ustedes empiezan a explorarla, vamos a tener diferentes diseños. Aquí, obviamente, la presentación que ustedes vieron la hice con este material, pero nos permite hacer infografías, presentaciones de PowerPoint, que es lo que muchos me preguntaban. Es que el PowerPoint está como muy básico o está como, no se ve muy profesional. Aquí ustedes pueden elegir diferentes tipos de presentaciones y son plantillas que ya vienen precargadas. Hay muchos recursos para educación, para todos los niveles educativos, incluso posts de Facebook, pósters, mapas mentales, que esto es ahorita lo que les voy a enseñar, que es lo que tal vez necesitamos más ahorita. Mapas mentales, mapas conceptuales, flyers, hay para redes sociales, portadas de Facebook. Si se fijan, no es solamente para educación. Ustedes pueden hacer desde la invitación de los 15 años de su sobrina hasta sus contenidos, su currículum. Por ejemplo, aquí vienen documentos A4 que son hojas. Vean, por ejemplo, estas pueden utilizar para hacer hojas membretadas, para hacer infografías, tarjetas. De verdad está, vean, por ejemplo, los currículums aquí ya vienen también predeterminados. Pueden utilizarla para una gran cantidad de materiales, incluso portadas de revistas, portadas de libros, para hacer, vean, aquí ya vienen las plantillas de las invitaciones. De verdad, esta página les va a servir bastante. Las tarjetas de presentación, por ejemplo, que igual alguna maestra me comentaba que necesitaba. Bueno, pues aquí ya vienen todos los documentos al tamaño, perfectamente. Organizadores gráficos, tal vez para los que están en preescolar o todos los que estamos trabajando en CEP, por ejemplo, nos piden ahorita nuestras evidencias y tenemos que mandar cómo van los avances de los grupos, etcétera. Pues aquí ya tenemos organizadores gráficos que podemos utilizar. Si ustedes están trabajando con algún libro, por ejemplo, que estén escribiendo sus memorias, que estén haciendo algo, aquí ustedes pueden utilizarlo, tal cual. Pregunta la maestra Julia que se puede bajar el archivo o cómo lo pasamos a una presentación. No, ahorita lo vamos a ir haciendo. Trabajan directamente sobre esta plataforma. Vamos a hacer, por ejemplo, un mapa mental. Si ustedes le ponen mapa mental acá en el buscador, les van a aparecer todas las opciones que tenemos. Entonces, vamos a hacer un mapa mental utilizando esta plantilla. Listo. Entonces, aquí si se fijan, me da que tengo que pasarme a la versión Pro. Sí, es como los archivos de Prezi. Esta Canva me gusta mucho más que Prezi porque no tiene tanta distracción en cuanto a la animación. Prezi también está bien, pero Canva nos ofrece mucho más recursos, como mucho más opciones para insertar textos, todo esto. Si ustedes abren un mapa mental, aquí en cada una de las imágenes le va a aparecer, por ejemplo, gratis.
Si se fijan, dice los que son gratis, los que no tienen nada es porque hay que pagar por tener ese recurso. Pero realmente hay una cantidad bastante amplia de recursos que ustedes pueden utilizar. Son como las mismas, si necesita internet, necesita utilizar internet para utilizarlo, pero lo pueden descargar. Ahorita les voy a ir mostrando cómo lo pueden ir descargando. Me voy tantito a la parte del color que estábamos platicando en esta, por ejemplo. Yo tengo mis colores. Tengo mi empresa y tengo a lo mejor una agencia, por ejemplo. Entonces, como abrí mi agencia, mis colores corporativos son azules. Este azul me gustó. Aquí en la parte de abajo, seleccionan este color con control C normal y nos vamos a la presentación de Canva. Aquí, cuando yo selecciono cualquiera de estos cuadros, se fijan como de este lado, a ver si lo pueden ver. Aquí me va cambiando el color. Entonces, aquí lo voy bajando. Y si yo voy seleccionando uno, ¿se fijan cómo va cambiando el color? Ya trae por default colores establecidos, pero los podemos cambiar. Si ustedes dan clic y le dan aquí en nuevo color, aquí en la parte de abajo les aparece el número del color. Ese digamos que es el nombre que tiene el color, ¿de acuerdo? Si ustedes tienen un color específico que les gustaría utilizar, solamente se van a la parte de la paleta de color o de la rueda de color, diciendo quiero utilizar este color clarito. Lo seleccionan y aquí lo pueden pegar en nuevo color. Y automáticamente les va a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera ustedes pueden utilizar colores específicos. No sé si es una presentación para su escuela, por ejemplo, y que solamente tienen que utilizar ciertos colores. Pueden hacerlo de esta manera. Aquí van cambiando el color y sin ningún problema lo van a hacer. ¿Qué pasaría en este caso con el texto? Ya no tengo contraste. Entonces, lo mismo, lo selecciono y trabajo con las nociones de contraste. Puedo trabajar en Canva con el tamaño. Puedo hacerlos estos muchísimo más grandes, mucho más pequeños. Puedo irles cambiando el color, puedo cambiar la tipografía incluso. Aquí arriba les voy a borrar este. Viene toda la selección de tipografías que nosotros queremos o que nosotros vamos a utilizar. A lo mejor las que tienen la coronita, esas son para la parte pagada, para lo premium. Y las que no tienen nada, pues obviamente son las tipografías que son libres. Si se fijan aquí, vienen los nombres de las tipografías y hay tipografías de las dos que mencionábamos en la presentación, serif y sans serif, o sea, con patines como la Times New Roman o tipografías que no lo tienen. Dependiendo de lo que ustedes quieran ir logrando, es la tipografía que van a seleccionar. Por ejemplo, aquí seleccionamos una fuente y vamos a cambiar los tamaños. Entonces, realmente Canva es como utilizar un PowerPoint donde nosotros podemos ir cambiando los tamaños, las formas, y le dan doble clic al texto, lo podemos ir modificando. Por ejemplo, acá, tomando el tema del sistema solar, podemos ir cambiando todos los recursos, acomodándolos en el lugar donde nosotros lo queremos, podemos eliminar algún texto que no queremos y de esta manera ir generando nuestros recursos para las clases. Ahorita sobre todo que tenemos que adaptar los recursos para pues estar dando los, pues nada más los aprendizajes claves, podemos ir seleccionando en cuáles son los que nosotros necesitamos y de esa manera lo vamos haciendo. Aquí también exactamente, Share, aquí puedes hacer las infografías. Este es uno de lo que les digo. Les voy a enseñar cómo irlos exportando y ahorita pasamos a la infografía para responderle a Shirley, que tiene duda de si podemos hacer infografías. Sí, aquí lo pueden utilizar para infinidad de recursos. Del lado izquierdo, aquí, podemos ir insertando fotografías. Canva ya nos da una selección de imágenes que podemos utilizar. Las que tienen, obviamente, la coronita y lo que dice versión Pro, pues son las que nos van a costar. Las podemos utilizar, pero cuando las exportemos y se fijan, tiene la marca de agua. Entonces, no hay ningún problema, pero podemos utilizar nuestras propias imágenes. Este programa nos permite cargar las imágenes. Estas son las imágenes que utilicé para la presentación. Podemos cargarlas, subir cualquier tipo de imagen
y utilizar nuestras propias imágenes, que eso es como una ventaja. Podemos nosotros subir la imagen que queramos y utilizarla, ya sea como fondo, ya sea como un acento. Si le dan clic derecho, la podemos pasar al fondo y la podemos ir utilizando. Entonces, aquí ya nada más cambiaríamos, pues obviamente el color, cambiaríamos el contraste. Lo que les decía, aquí podemos ponerle una pleca para que se note el fondo, siempre cuidando los principios de composición y de color. Entonces, de esa manera lo podemos ir haciendo. También, sí, maestra Julia, podemos insertar videos. Aquí en donde está la parte de videos, podemos abrir un video de nuestra computadora y solamente lo arrastramos, pero también podemos utilizar videos. No tengo un video a la mano para insertarlo, pero ahí en donde dice videos, también los podemos ir subiendo. Y déjame ver, voy a abrir la infografía que nos mandan Ignacio. No la puedo ver, pero dame un segundo, si la podemos. Entonces, de esa manera, nosotros podemos ir viendo. Ahorita les pongo la página para descargar recursos, para que ustedes puedan hacerlos de manera gratuita. ¿Qué pasaría si ya tengo mi mapa mental, lo quiero descargar? Aquí me da la opción de descargarlo como un PNG. El PNG son imágenes que no tienen fondo, imágenes como este cuadrito que no tienen nada atrás. Y los JPG normalmente vienen con un fondo blanco. Les quiero poner el ejemplo. Esta imagen de Unilíder es un PNG, quiere decir que no tiene fondo atrás. Si se fijan, queda perfecta para ponerlo. Pero, por ejemplo, esta es un JPG. Es una imagen que tiene un fondo blanco. ¿Cuándo la podré utilizar? Solamente cuando el fondo de atrás es blanco, para que no me genere como esta confusión. Vean, si yo la pongo así, donde hay un fondo blanco, podría utilizarla de esta manera. Pero si no, busquen imágenes con extensión .png, como este caso, y ya no tiene el fondo de atrás, el fondo blanco. Entonces, para descargarla, solamente le damos aquí en descargar y prepara nuestro diseño y la podemos enviar. ¿De acuerdo? Aquí le damos guardar. Nos va siempre a invitar. Esto es un poco molesto, pero bueno, al final es una herramienta gratuita bastante buena, pero siempre nos va a decir que si queremos probar Canva por 30 días gratis, etcétera. Si ustedes quieren invertir, bueno, se hace un pago mensual, pero los recursos gratuitos, de verdad, no le piden nada. Y así nos va a dar nuestra imagen. Es una imagen tal cual que nosotros vamos a utilizar. Y lo mismo, Shirley, para tus infografías. Aquí en el inicio, nosotros elegimos mapa mental, pero si tú le pones infografía, te da diferentes opciones, dependiendo, tú me imagino que lo necesitas para el trabajo, para una cuestión de tu empresa. Aquí hay diferentes tipos de infografía que tú puedes elegir. Hay infografía para educación y ya nos trae como temas predeterminados. Sí, también se pueden diseñar diplomas, Ignacio, sin ningún problema. Estas son las infografías de educación que tenemos. Hay muchísimos temas ya en inglés y en español, entonces solamente es cuestión de ir buscando, por ejemplo, esta. ¿Cuál es el tema que nosotros queremos? La idea de aquí es que sí podemos utilizar las plantillas, pero nosotros podemos generar nuestros propios recursos con los temas que estamos tratando ahorita durante todo este tiempo para terminar nuestro ciclo escolar y para avanzar en nuestros planes. Los que trabajan en bachillerato, por ejemplo, como es mi caso, yo doy materias para capacitación para el trabajo donde no hay un libro de texto. Entonces, no hay libro de texto para la capacitación en diseño gráfico, no hay un libro de texto para la capacitación de programas sustentables, por ejemplo, solamente tengo el temario, tengo la guía, pero no tengo un libro de texto para apoyarme. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues generar este tipo de contenidos para yo poder ahorita mandarle a mis alumnos material que ellos puedan ir avanzando, pero de una manera mucho más dinámica. Entonces, aquí ustedes pueden ir trabajando con estas infografías. ¿Se fijan? Ya viene con textos reales. Nosotros podemos ir adaptando solamente estos textos para darnos una idea de lo que necesitamos. Viene ya el tamaño para enviarse por web. Aquí pues obviamente nosotros le podemos poner el nombre de nuestra escuela. Podemos ir cambiando nuestras tipografías.
creo que le decía máximo 3 tipografías, pero tienen bastantes para elegir. Entonces, bueno, si es para la escuela, a lo mejor mi escuela tiene como ciertas reglas y no permite materiales tan libres o tan dinámicos, y vamos siguiendo las reglas de la escuela. Al final lo mismo, hay la opción de compartirlo o de descargarlo. Entonces, aquí nos da como la opción de descargarlo como un JPG o descargarlo como un PDF, dependiendo de lo que ustedes vayan a necesitar, lo podemos hacer. También pueden hacer los diplomas que decían. Me está preguntando la maestra Julia, animaciones. Sí, para animaciones yo les sugiero que utilicen el otro programa. Probablemente ya no nos dé tiempo ahorita de abarcarlo, pero si quieren volvemos a hacer nos volvemos a conectar otro día para que les explique bien, sobre todo este programa que es el que ella se llama Geniali. Es igual una página que nos permite hacer juegos. Nos permite interactuar y crear o diseñar nuestros propios juegos. Si se fijan aquí, es un juego que lo hizo un profesor que se llama Muévete pero en casa. Tiene unos dados de juego, nosotros los paramos normal, eliges un personaje y avanzas sillas, 2, 3, 4, 5, 6. Y cuando avanzas, das clic y te da una actividad. Esto es solo un ejemplo de lo que ustedes pueden diseñar alumnos. Obviamente, alumnos de nivel superior, o sea, hablando de licenciatura, probablemente no quede este tipo de recursos, pero para nivel, digamos, ya básico, estos son bastante buenos y ustedes los pueden ir diseñando. Sí, Marisol, ya cuando termines de diseñar aquí, lo guardas y lo puedes insertar de manera, te va a descargar de tu bandeja de descarga normal y de ahí tú ya lo puedes ir moviendo. Te aparece un y de ahí lo puedes insertar a una presentación sin problema o enviarlo solamente, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí lo puedes ir tú mandando sin ningún problema a lo que necesites. Por ejemplo, me preguntaban de los diplomas. Hay diplomas ya para escuela secundaria, diplomas formales. Ustedes solamente eligen, vean como el estándar, los colores de la escuela, cómo lo personalizan. Este me gustó para la graduación. Ahorita soy la maestra encargada de diseñar los diplomas para todos. Como mi escuela a lo mejor me gustó la forma, pero los colores de mi escuela no son ni azul ni amarillo. Entonces, ¿cómo lo haría? Bueno, me voy a esta página que les dejé. Hay varias, les dejé tres en la presentación que son distintas. Esta, por ejemplo, si ustedes le dan la barra espaciadora, les va a ir cambiando los tonos, pero muy al azar. No sabemos cuándo va a llegar la paleta que nosotros necesitemos. Entonces, tiene varias combinaciones. Yo puedo ir dando los colores. Si le doy en el más, me va a ir saliendo una gradación de los tonos. Y así me van a ir saliendo varios. Y yo los puedo ir eliminando. Ah, bueno, quiero colores más oscuros. Entonces, de aquí me sigo y me va dando como toda la gradación, pero tengo que esperar a que me salga la combinación que quiero. Pues, en esta otra página, aquí es más fácil, porque tú eliges más o menos qué colores quieres. Bueno, mi escuela es roja y quiero ver qué colores combinan. Entonces, aquí pueden ir jugando con este tipo de colores, ¿de acuerdo? Ustedes se van moviendo y les va dando todas las opciones y les da el número del color, que eso es lo importante aquí. Por ejemplo, este es el rojo de mi escuela. Lo seleccionan con control C de manera normal y se van a donde está su diploma. Seleccionan el color en donde dice nuevo color y lo pegan. Y de esa manera ustedes ya tienen los colores de sus propias escuelas, que normalmente es lo que falla en el diseño de diplomas o de toda la que sea papelería, hojas marcadas, etc. Dejamos una puntita, pero con esta herramienta sí. De verdad les recomiendo muchísimo esta página porque es bastante versátil y es muy fácil de utilizar. Entonces, hay otras, obviamente, pues hay bastantes para utilizar pero los recursos gratuitos que tiene es la más completa que yo he visto. Y les insistía, ustedes pueden ir cambiando, supongamos que este es el color secundario,
y pueden personalizar demasiado los elementos. Esto les va a ayudar para ir creando sus materiales. Cualquier tipo de materiales que ustedes vayan a hacer, es bastante sencillo hacerla con esta. No necesitan ser diseñadores para cambiar esto. De hecho, esta página es de las más odiadas por los diseñadores porque es muy sencilla y los resultados son bastante profesionales. Entonces, aquí hay una gran gama de, pues, de opciones, de diseños. No solamente les digo para los diplomas. Yo quiero hacer un reporte, por ejemplo. Tengo varios tipos de reportes. Y ya ven los formatos. Vean la calidad de las imágenes que tenemos. Tengo que entregar mi reporte. Entonces, voy a utilizar mi plantilla para hacer el informe. Si ustedes entran cada una, de verdad, está bastante completo para irlas presentando. Vienen las páginas que están haciendo, pero siempre tengan en cuenta los principios que vimos en la presentación. Menos siempre es más siempre. Entonces, vayan utilizando materiales como de manera prudente. Les voy a dar la liga. Por ejemplo, en la presentación que yo utilicé para este taller, utilicé elementos que son de la versión Pro. Para descargarlo, tengo la opción de descargarlo como un PowerPoint, puedo descargar el enlace, etcétera. Pero si yo selecciono solamente el enlace, se los puedo mandar a todos ustedes. Si yo les mando esta liga, ustedes pueden entrar a ver mi presentación. Entonces, ustedes solamente van a entrar a esa liga. Ay, creo que no pueden. Un segundo, porque no están pudiendo. Y de esa manera ustedes pueden compartirla con los elementos de animación, que eso es lo importante acá, que pueden utilizar bastantes elementos animados, que ustedes pueden ir viendo y que les van a servir. Ignacio nos preguntaba, ¿alguna página para descargar imágenes? Les dejo esta liga también, viene en la presentación. Aquí pueden ustedes descargar una cantidad de iconos impresionante de diferentes temas y todos tienen licencia comercial gratuita. Aquí sí que los pueden utilizar sin problema porque son libres de derechos. Entonces, hay bastantes temáticas, si se fijan. Todos son iconos, tienen el fondo transparente para que ustedes los puedan utilizar. Solamente, pues hay que ir explorando. Pero esta página la recomiendo mucho porque vienen bastantes recursos que nos van a ir ayudando. Entonces, se las dejo de todas formas en la liga. Se las paso por el chat también para que la puedan tener. Y está. Para que puedan ingresar a esa liga y puedan ir viendo la gama que hay. Para las presentaciones, como hice, lo mismo. Tengo presentaciones y ya están optimizadas los móviles y yo no la voy a presentar en una computadora. Les recomiendo que utilicen esta versión porque el formato es distinto, porque tiene un formato vertical. Lo que nosotros hacemos normalmente es, si le voy a celular, lo volteo para tenerlo. Esas presentaciones ya me permiten hacer vertical. Eso es bastante bueno, solamente tenemos que empezar a diseñarlo desde el principio de manera vertical. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vienen muchísimas opciones que nosotros solamente vamos a ir cambiando. Entonces, aquí vamos a poner el texto personal. ¿Sí? Personal. Y de esta manera puedo ir cambiando y agregando nuevas pantallas y a lo mejor no es esta la que sería esta. Y de esa manera puedo ir generando mis contenidos para mis clases y mandárselas a mis alumnos. Les digo, puedo descargar esto como un PDF, como un JPG. Si aquí, por ejemplo, PDF vamos a descargar nuestro archivo. Y ese mismo archivo, yo se los puedo mandar a mis alumnos. Aquí me descargó. Se los mando por un grupo de WhatsApp, por ejemplo. Vean, ya tengo el formato vertical. Ya no tengo que estar haciendo modificaciones. Entonces, esto me da muchísimo tiempo que tengo que hacer, pues obviamente, empezar a generar mis contenidos y después ya nada más los adapto. Y esto mismo se lo puedo mandar a mis directores, a mis profesores. Puedo ya ir teniendo
todos los recursos en esa misma plataforma. Igual ingresar algún icono, algún elemento, lo que yo voy necesitando, aquí me está dando como todas las opciones de alineación, de tamaño, del espaciado. Aquí lo que trabajábamos en la presentación, veamos. Este es el interlineado. ¿Cuánta separación hay entre mis letras? Aquí sí lo que nos preguntaba Ignacio, ¿cuál es la ideal? La que ya trae predeterminada. Ese es el interlineado, el que ya trae nuestra tipografía. En esos programas lo puedo ir manejando distinto, puedo hacerlo tanto como yo quiera, pero yo les sugiero que no sean tan creativos y lo dejen, pues lo que ustedes vayan considerando como lo regular. Pero puedo cambiar todo. Lo mismo en estos textos. Puedo ir modificando el interlineado. Vean, aquí se está encimando todo mi texto. Vean, así. Tengo mi caja de texto. Y le voy a mover el interlineado porque como es mucho, quiero que quepa. Entonces, aquí lo puedo ir haciendo. Si lo separan mucho, ya no va a parecer que pertenece a lo mismo. Lo ideal es como ir considerando el ritmo de lectura. Lo que hablábamos del PowerPoint, si yo lo separo todo, ¿vean? No lo vamos a leer, ¿de acuerdo? Entonces, tengan mucho cuidado con esta interlínea y con la letra para que podamos ir generando materiales que sí cumplan. ¿De acuerdo? Al final esto puedo insertar mis iconos, puedo ir insertando cualquier cantidad de imágenes, pero siempre ir cuidando que esta imagen cumpla con un propósito educativo desde el inicio marcado. ¿Qué otras cosas pueden decir aquí? Pues de todo. Ustedes nada más váyanse a la parte del buscador, que ya viene, o directamente en las plantillas. Pues bueno, en las plantillas ya les está dando como varias opciones de tarjetas, de folletos, de trípticos, de infografías, el mismo currículum lo podemos hacer. Para educación inicial probablemente los pósters sean de las cosas que más pues nos faciliten el trabajo. Entonces, también las infografías y los mapas mentales son recursos bastante buenos para la educación. Ya viene una sección directamente de infografías para la educación. Entonces, exploren la plataforma para que de verdad vean todos los recursos que ustedes necesitan. Si tienen alguna duda de cómo trabajar algún material, les digo que esta plataforma, la de Geniali, la vamos a dejar para, yo creo que otra sesión, a ver si en la semana, ahí, les dejé de compartir, para que ustedes puedan ver cómo pueden utilizar estos recursos. Vean, este es un juego que iba a empezar a hacer, para que ustedes puedan ir moviendo las fichas. Aquí este texto ustedes lo pueden cambiar completamente. Ustedes pueden hacer todo, desde los personajes, ustedes los pueden diseñar, ustedes pueden elegir entre diferentes tipos de juegos. Este también es gratuita, ahí está la opción pagada obviamente, pero tiene una opción gratuita. Entonces, hay muchísimos recursos también para educación. Vean, por ejemplo, el del cuerpo humano. Este les va a ayudar bastante, pero ahorita no nos va a dar tiempo. De todas formas, les dejo la liga por si quieren como explorarlo un poco, pero aquí dice, bueno, conoce tu cuerpo desde dentro, viene el crédito de la persona que lo diseñó, y van avanzando. Entonces, aquí yo quiero explicar las funciones vitales. De nuevo, ustedes ponen todo este texto. ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? Aquí, obviamente, ¿qué le cambiarían? Pues la tipografía. Entonces, esta tipografía ya viene como predeterminada, pero nosotros podemos irla adaptando. Entonces, si cambiamos la tipografía, obviamente se vería como un poco más serio, podemos ir adaptando todos los recursos, los contenidos, incluso los colores. Podríamos hacerlo basados en la presentación. Sigan esos consejos de tamaño, de proporción, pero este juego, ustedes lo pueden diseñar. Ven, aquí vienen las imágenes de la parte. Ustedes pueden diseñarlo con este programa. Les va a ayudar bastante a trabajar con todos estos recursos, pero esto ya es un poquito más complicado. Entonces les digo, si les interesa, igual escríbanme en el chat si es que sí están interesados. Nos ponemos de acuerdo en el día, la hora, para que les enseñe cómo se hacen estos y ustedes pueden irlos trabajando.
hay una infinidad de recursos para hacerlo. Esta también la podemos usar en una presentación. Estas ya te va a dar una liga para que tú se los mandes a tus alumnos y ellos vean este archivo. Pero este archivo como tal no se puede insertar en otro lado. Aquí también nos permite hacer otro tipo de recursos, vienen acá, pero lo que yo le veo principal es para la parte de los juegos. La parte de los juegos aquí es súper sencilla de utilizar y es bastante funcional. Vean, tienen recursos de presentaciones, pero ya a otro nivel. Entonces, esto nos permite mucho más interacción y mucho más movimiento. Entonces, esta toma un poco más de tiempo, pero creo que esta para niveles superiores les podría también servir, porque es bastante versátil en cuanto a lo que nosotros podemos ir diseñando y generando. Entonces, esto se las dejo para que la conozcan, pero les digo, si les interesa, podríamos irlo trabajando porque vean toda la cantidad de recursos que nosotros podemos ir generando. Y como les decía, aquí nosotros solamente podemos cambiar lo que queremos, ir teniendo nuestros propios recursos, que eso es lo importante, que ahorita se vino como todo este boom de necesitamos todo online de repente, y bueno, ¿cómo diseño este juego igual? Vean, aquí viene la introducción, la misión y trabajar con nuestros alumnos. Vean, no tiene los principios de, pues, ni de contraste, ni de tipografía. Entonces, si yo lo quisiera utilizar, pues sería bastante difícil de leer. Entonces, si nosotros tenemos ya esos conocimientos de los fundamentos del diseño, no hubiéramos hecho esto. ¿Qué hubiéramos hecho aquí? Pues poner una pleca de un color oscuro con una transparencia y encima la tipografía. Entonces, vean la importancia de conocer los fundamentos del diseño para poder generar materiales de calidad. La verdad, a veces cuando vemos materiales de este tipo decimos, ay, se ve como medio chafa. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando los principios de diseño. Si ustedes empiezan a utilizar esos principios, les aseguro de verdad que sus diseños se van a ver y sus materiales mucho más profesionales, que es al final lo que nosotros queremos, que todos los materiales que ya le estamos invirtiendo tiempo en generarlos, pues nos sirvan y que también podemos presumirlo. Al final, no lo sabemos, pero probablemente de esto nosotros podemos dedicarnos o generar un recurso extra. Hay muy pocos docentes que manejan estas plataformas, porque a veces sí nos limitamos, y bueno, son gratuitos, hay versiones pagadas, obviamente, pero para comenzar les estoy mostrando solamente los que son gratuitos. Entonces, vean, este es el juego que les decía de Jumanji, como el que yo estoy personalizando. Entonces, aquí viene en cada una de las casillas, pues te va dando, aquí este está en portugués, pero aquí ustedes le podrían preguntar, sistema solar, bueno, ¿qué hay que hacer? Tal cual, lo pasaste, vuelves a tirar los dados y ahora elige otra casilla, ¿no? Y ahí tú vas poniendo tus contenidos. Entonces, este juego es gratuito, es bastante sencillo de utilizar, es el que estaba empezando a editar, ya no nos dio tiempo, pero si quieren, les escribo para que ustedes nos pongamos de acuerdo en la hora y trabajemos sobre esto. Si quisieran ya tener como sus contenidos y decir, bueno, me interesa hacer un material para educación preescolar, para educación secundaria, igual escríbanos en el Facebook de la universidad para que lo podamos ir aterrizando. Es un mundo, como ya vieron, hay un mundo de posibilidades. Digamos, el objetivo solamente es que ustedes se sientan más seguros a la hora de generar sus recursos y que sí lo hagan con todo el conocimiento de causa, que no solamente empiecen a generar materiales porque sí. Tampoco nos dio tiempo de ver Animaker. Este es para hacer videos muy cortos. Nos sirve también bastante bien, pero pues ya digamos, para cerrar, sí tengan mucho siempre en presente cuál es el objetivo para diseñar nuestros materiales, tengan a la mano su secuencia didáctica en todo momento, cuál es el objetivo que voy a hacer. Si no saben qué tipo de material generar, vayan explorando como todas las opciones. Infografía siempre es para mucho texto, para todo el texto que está como avanzando. Cuando tengo mucho texto, les recomiendo utilizar infografías o mapas mentales, que es como lo que nos permite mucho más texto. Si solamente quiero algún concepto, por ejemplo, utilicen pósters, imágenes, que a lo mejor los niños puedan traer, se los imprime su mamá y quiero hacer tarjetas de, no sé, de las frutas, tarjetas de los nombres, del abecedario. Bueno, eso nos sirve para imprimirlo
y no hay ningún problema con utilizarlo. Les digo, es gratuito. Obviamente en Genial igual hay planes gratuitos y hay planes pagados, pero con lo gratuito podemos hacer maravillas de verdad. No tienen que invertir en los recursos. Decimos, es que todo es gratis. Vean, mi plan aquí está, es un plan gratuito y se crean bastantes recursos. El caso es saberlos aplicarlos y que no tengan miedo de utilizarlos. No sé si tienen alguna duda ya para concluir, si quieren que abordemos algo, que los pueda apoyar en alguna otra cuestión. Si quieren, ahí pueden abrir su micrófono también para que los vaya escuchando. Alguien que quiera preguntarme algo, checar algo. Sí, Carla, pues gracias de nueva cuenta por tu apoyo. Yo considero que las dudas van a venir en cuanto comencemos a utilizar esta aplicación. Ahí es donde vamos a tener un mundo de dudas. Gracias de antemano por tu apoyo y yo sí estaré molestando constantemente para poder manejar bien este Canva. Sí, jamás es molestia, maestra, estamos a sus órdenes, de verdad, lo que quieran. Y sí, como dice la maestra, cuando empiecen ustedes a intentar, sin problema me escriben con toda la confianza, me dicen, oye, Carla, es que ya no me acuerdo qué nos dijiste, ya no recuerdo dónde estaba tal opción, y sin problema. Para eso estamos. Muchas gracias, Carlita. A todas. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? No, Carlita, creo que debemos ir explorando para que no vayan surgiendo más dudas, pero me quedé maravillada de todo lo que se puede hacer. La verdad, muchísimas gracias por todo tu apoyo. No, gracias a ustedes. Pues subimos la presentación también, se los comparto para que la puedan tener. Sí. Y ya se vayan basando, sobre todo en las ligas, de los recursos que les enseñé, para que los puedan ir utilizando ya en estos días. Y cualquier duda, pues ahí estamos pendientes. Muchas gracias, Carlita. Un abrazo. A ustedes, gracias. Buen sábado. Gracias, sí. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Alma. Un abrazo. Gracias, igualmente.